Hablamos ahora con Mónica Bernabé, periodista del diario Ara y ex corresponsal en ese país, en Afganistán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya había sospechas, ¿no?, de que esto podía ocurrir, sobre todo desde que se prohibió a las niñas de más de 12 años ir a la escuela. Sí, bueno, de hecho los talibanes cuando llegaron al poder el año pasado aseguraron que las mujeres iban a continuar teniendo los mismos derechos, pero la realidad es que los talibanes que controlaron Afganistán en los años 90, los dirigentes que controlaron Afganistán en los años 90 son los mismos que forman parte del actual gobierno en Afganistán. Por tanto, solamente era cuestión de tiempo que la situación, digamos, que los derechos de las mujeres se limitaran en el país. ¿De qué otras maneras, no sé si nos puedes poner ejemplos, tú que conoces muy bien esa sociedad, ha cambiado la vida de las mujeres en Afganistán desde ese agosto de 2021? Bueno, la principal diferencia es que, por ejemplo, las mujeres se les ha prohibido también trabajar, solamente tienen acceso a determinados empleos, sobre todo vinculados con la sanidad y con la educación. Después las mujeres pues tienen prohibido ir a determinados lugares públicos, como por ejemplo parques o restaurantes, que antes, debo decir, tampoco es que tuvieran total libertad. Los parques sobre todo eran frecuentados por hombres, pero al menos ellas podían ir si iban acompañados de su marido. Ahora esto ni se plantea, y lo mismo ocurre con los restaurantes. También a la hora de viajar tienen que ir acompañadas de un hombre, que debo decir que también antes la mayoría de mujeres, por razones de seguridad, porque Afganistán siempre ha sido un país inseguro, iban acompañadas de un hombre, pero ahora es totalmente obligatorio que las acompañe un hombre si quieren viajar de un lado a otro, ¿no? Y yo creo que la principal diferencia es la prohibición del acceso a la educación por parte de las niñas de más de 12 años, que desde el año pasado no pueden regresar a las aulas, y ahora en la universidad, ¿no? Con lo que eso puede comportar para el futuro de Afganistán. No sé, por ejemplo, me planteo qué pasará si no se continúan formando nuevas doctoras o nuevas enfermeras, teniendo en cuenta que ya en la actualidad había una gran escasez de personal sanitario. Hemos visto imágenes de protestas estudiantiles después de este veto. ¿La desobediencia civil podría tener cabida a partir de ahora? Digo porque, por ejemplo, el activista afgano Obaidullah Bahir llama en sus redes sociales, por ejemplo, a que las universidades cierren o los profesores se nieguen a dar clase. ¿Esto podría ocurrir en Afganistán? Bueno, sí, podrían cerrarse las universidades, los profesores se pueden negar a dar clase, y no creo que cambiara sinceramente gran cosa. Los talibanes, pues si cierran las universidades, casi que para ellos mejor, porque entonces tendrán toda una población, no solamente las mujeres, tendrán toda una población completamente sin formación y por tanto más fácil de manipular. Hay que tener en cuenta que claro, desde aquí nos parece como que raro, ¿no?, que los afganos y las afganas no salgan a la calle a manifestarse y a protestar, pero hay que ponerse en contexto, ¿no? Por una parte, la mayoría de la población no tiene formación. Hay que tener en cuenta que los niveles de analfabetismo en Afganistán son muy altos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los talibanes es una milicia totalmente armada, que las armas que Estados Unidos facilitó al ejército y la policía afganas ahora las tienen los talibanes. Y por otra parte, que Afganistán es un país actualmente casi hermético. Los afganos y las afganas no pueden salir si no tienen un visado o un pasaporte, y conseguir un pasaporte o un visado de Afganistán actualmente es muy, muy difícil. Por tanto, sí, puede salir a la calle a protestar, pero realmente es jugársela, teniendo en cuenta, además, que yo creo, yo soy muy pesimista, la comunidad internacional no tiene ningún interés de intervenir o de hacer nada por la población afgana, y quedó demostrado el año pasado cuando las últimas tropas internacionales se retiraron del país. Claro, porque hemos escuchado, por ejemplo, a la Unión Europea condenando este veto a las mujeres en la universidad, pero ¿eso realmente sirve de algo? Bueno, sí, la ha condenado la Unión Europea, la ha condenado las Naciones Unidas, e incluso la ha condenado Estados Unidos, cuando el gobierno estadounidense es el que pactó y firmó un supuesto acuerdo de paz con los talibanes en el año 2020. Entonces, sí, todos son declaraciones que quedan muy bien, son muy bonitas, pero en la realidad no se va a hacer absolutamente nada. Un ejemplo más, si tanto la comunidad internacional
y tan importante nos parece la población afgana y en concreto las mujeres, debo recordar que Qatar es uno de los principales países que actualmente está apoyando al régimen talibán. Y no hemos tenido ningún problema en celebrar un mundial de fútbol en Qatar, por ejemplo. ¿Qué más podría hacer en este punto la comunidad internacional? Hablaba de intervenir, ¿cree que eso puede ocurrir en algún momento? Yo creo que es inviable intervenir. Se intervendrá en Afganistán si hay algún factor que ponga en riesgo nuestra propia seguridad, como ocurrió en el año 2001, que el terrorista Osama Bin Laden estaba asilado por los talibanes, fue el cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, y entonces sí que Estados Unidos decidió intervenir en Afganistán, si no tampoco no habríamos intervenido. Yo sinceramente tal vez la única solución sería negociar de alguna manera con los talibanes, teniendo en cuenta que según parece se van a mantener en el poder durante mucho tiempo. Mónica Bernabé, periodista, muchísimas gracias por atendernos en el canal 24 Horas. Gracias a vosotros.